Matrices y grafos asociados. Este es el tema que elegimos yo, James y nuestros compañeros José y Keylor. Y eh, pues queremos hablar sobre las matrices y grafos. Para entender ese tema, básicamente vamos a explicar sobre cómo se asocia y los distintos de matrices que hay. Y los grafos, ¿verdad? Entonces, básicamente hay que entender qué es una matriz. Una matriz es una estructura rectangular llena de filas y columnas. Adentro de esas filas y columnas pues puede ver elementos, diferentes tipos de elementos. También pueden estar enumerados, ¿verdad? Las filas y columnas y así, ¿verdad? También se puede decir que una matriz tiene ciertos tamaños, como un tamaño 3×3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los grafos, perdón, son estructuras que están compuestas por nodos y aristas. Las aristas también se pueden llamar arcos. Creo yo que los arcos es donde son mayormente conocidos. Por lo menos así es como mejor lo conozco yo. Los grafos son estructuras, ¿verdad? Con nodos y aristas. Entonces vamos a ver. Los grafos. Donde se ven esas pelotitas, esas que hay acá, son los nodos. Y estos son como los arcos, ¿verdad? Existen todo tipos de grafos. Existen, digamos, los que tienen tamaño, los direccionales. eh, por ejemplo, esto, ¿a dónde se podría utilizar? Puede ser en Google Maps. No sé, es un buen ejemplo. Entonces usted lo puede ver en Google Maps, donde esto es como el tamaño de los caminos y así. Y se van uniendo camino por camino hasta llegar a la ruta donde uno quiere estar. Eso podría ser un grafo direccional. Los grafos no necesariamente tienen que ser direccionales, también se pueden devolver. Tampoco necesitan un tamaño entre arcos, ¿verdad? Eh, y así. Las matrices, eh, bueno, es bastante simple entender. Tienen columnas y filas, ¿verdad? Esto también se puede representar como enumeradas. Puede ser ABC y ABC para así encontrar las columnas y filas entre sí. Ahora, una de las matrices que vamos a ver es la matriz identidad. Una matriz identidad es cuando existe como una línea diagonal en la matriz, ¿verdad? Y todo el resto de elementos son ceros. Entonces, digamos que la diagonal tiene un cierto valor. eh, un cierto valor. Aquí dice que es 1, pero no necesariamente tiene que ser 1, ¿verdad? Solamente es un valor. Solamente que informática, ¿verdad? Se puede conocer unos y ceros. Eh, entonces, sí. Entonces se puede ser entre 1 y así diagonal. Pero el resto de elementos sí tendrán un valor 0. O no existirá nada ahí, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo. Un ejemplo, digamos, no importa el tamaño, siempre será así. Aquí podemos ver distintos ceros, y unos 0, 0, 0 y siempre habrá una diagonal. Estos son los tamaños que yo les decía. Entonces un tamaño 3×3, tamaño 6×6 y etcétera, etcétera. No necesariamente tiene que ser uno, pero como en informática estamos, pues digámosle que así. Matriz traspuesta. Aquí se vuelve interesante porque
es una matriz donde las filas por filas se convierten en columnas, ¿verdad? Entonces se van cambiando, es una traspuesta, la palabra lo dice, entonces es como que van volteándose, intercambian, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en este ejemplo, ¿verdad? Esto se vuelve esta fila. Entonces ve que es una columna, toda esta columna se vuelve una fila. Toda esta columna también se vuelve una fila. Y toda esta columna se vuelve una fila. Entonces es como que da una cierta vuelta. ¡Pah! Y se convierte en esto. Aquí podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Aquí ya podemos ver un ejemplo más interesante con sus tamaños de matrices, etcétera, etcétera. Entonces, esta matriz, pueden ver acá, ¿verdad? Cómo cambian de posición acá. Entonces este se vuelve este. Eso es interesante porque son del mismo tamaño, ¿verdad? Pero como puede ver, es como que ahí rotan. Entonces aquí rota, pa, y se convierte en esto. Este se convierte en este, en este, en este. Entonces puede ver que cuando es como simétrico, por así decirlo, bueno, como 3 por 3, el mismo tamaño, pueden ver que aquí simplemente van rotando. Acá también. Pam, pam. Y después acá, acá. Y acá, y acá. Entonces, básicamente esa es la matriz traspuesta. Simplemente es como que da una vuelta y se van cambiando de lugares. Y así. A continuación tenemos la siguiente matriz, la cual tiene como nombre matriz nula o matriz cero. Esta se define así a causa de que todas sus entradas son ceros y se puede representar con el número 0. Ahora bien, la matriz nula tiene un tamaño de n por m. En otras palabras, es una notación que es utilizada para indicar el tamaño de la matriz en términos como filas y columnas. N representando el número de filas en la matriz y m como el número de columnas en la matriz. A continuación, veremos los siguientes ejemplos para entender mejor lo dicho anteriormente. En el primer ejemplo, como puedes ver, todos los ejemplos de esta matriz son ceros y se representa de la siguiente manera. El 0 se agrega para indicar que es una matriz nula o matriz cero. En este caso, n se está representando como el número 2, el cual es el número de filas de la matriz, y m como el 3, siendo la cantidad de columnas. Veamos el siguiente ejemplo. Manteniendo todos sus elementos en ceros, este ejemplo se representa como... Este se diferencia del primer ejemplo, porque ahora la cantidad de filas es 3 y el 2 es la cantidad de columnas que se encuentra en la matriz. Ahora veremos el último ejemplo. Gracias a los ejemplos anteriores podemos saber que esta matriz es una matriz nula, ya que todos sus elementos son ceros. La representación de esta matriz es n siendo representado como el número 4 y 3 representado como m. La siguiente matriz que vamos a analizar es la matriz unidad, el cual es bastante similar a la matriz nula. Esta se define así ya que todas sus entradas son unos y se puede representar con el número 1. Entonces, podemos decir que la matriz unidad tiene un tamaño igual de n por m, siendo también una notación utilizada para indicar el tamaño de la matriz, en términos como filas y columnas. Sabiendo que n representa la cantidad de filas en la matriz y m la cantidad de columnas de la misma.
Ahora pasaremos a ver los siguientes ejemplos. A diferencia de la matriz nula, la matriz unida tiene todos sus elementos como unos, haciendo que este ejemplo se represente de la siguiente forma. El 1 se agrega para indicar que es una matriz unidad. N se denomina como el número 1, siendo la cantidad de filas, y M se denomina como el número 4, siendo la cantidad de columnas. A continuación veremos el siguiente ejemplo. Recordando que todos los elementos pertenecientes a este tipo de matriz son unos, representamos a continuación. En este caso, al tener la misma cantidad de filas y de columnas, esta notación se leerá como 3 por 3, teniendo en cuenta que el primer 3 es n y el otro 3 es m. Ahora pasaremos al último ejemplo de matriz unidad. Este último ejemplo se representará de la misma forma que en las anteriores, el cual sería 1, 4 por 4. Al ser parecido al ejemplo anterior, este también lo vamos a leer de la misma forma, 4 por 4, siendo el primer 4 n y el otro m. Bueno, buenas. Mi nombre es Keylor y vamos a presentarle lo que es las matrices. En mi caso sería la matriz de fila y la de columna. Entonces, ahí vamos. Vamos a ver lo que es la matriz de fila. ¿Qué es una matriz de fila? Y un ejemplo. Una matriz de fila es aquella matriz que está formada únicamente por una fila. Vamos aquí. A es igual a, abro paréntesis, A1, coma, A2, coma, punto, 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 a n menos 1, coma, a n y cierro paréntesis. La matriz tiene, también se conoce como lo que es vector de fila, también se encuentra como vector de fila. Veamos algunos ejemplos. A es igual a, abro paréntesis, menos 1, 8 y 10, cierro paréntesis. A es igual a, abro paréntesis, 2, 5, 3 y 1, cierro paréntesis. A es igual, abro paréntesis, 4, 7 y 0, cierro paréntesis. A es igual a 2 y 19, cierro paréntesis. A es igual a, abro paréntesis, menos 5, 0, menos 1 y 24, cierro paréntesis. Estos son algunos ejemplos. Igual vamos a ver otro ejemplo que es un ejemplo de matriz de fila. Una vez visto lo que es una matriz de fila, vamos a ver los ejemplos de matrices de fila. Puedes ver que hay una única fila y un número finito de columnas. En este caso lo vemos en la simbología con la letra N. Lo vemos hecho con la letra N. Lo vemos acá. Esta es una fila. ¿Cómo realizar una matriz de fila? Imagínate que te piden que escribas una matriz de fila de dimensión 1, 4 o con 4 columnas. Pues lo que puedes hacer, como yo te indico ahora en esta imagen, su simbología es 1 por 4. ¿Y qué significa 1 por 4? Significa que tiene una fila y 4 columnas. Vamos acá, 1 por 4, aquí lo tenemos, una fila, 4 columnas. Más adelante vamos a explicar lo que son columnas y se va a aclarecer este tema. Matriz de fila 1 por 3. Hay mucha gente que busca este concepto como los tipos de matrices de fila y no es así. Su definición es la que es, así como sus aplicaciones en las matemáticas. Así en este ejemplo de 3 columnas, este es un ejemplo que podría ser simplemente las coordenadas de un vector o los coeficientes de la ecuación de segundo grado o los coeficientes de una ecuación que pertenezca a un sistema de ecuaciones lineales. Aquí está el ejemplo. Aquí la vemos, 1 por 3. Es una fila de 3 columnas. ¿En qué se utiliza una matriz de vector de fila?
Uno de los ejercicios en los que vas a poder aplicar esta definición es decir las coordenadas de un vector. Cuando te dan un vector que están dando sus coordenadas, ya sea una R2 o R3 o más coordenadas, este tipo de aplicaciones se suele utilizar mucho, por ejemplo, al calcular una dimensión de una aplicación lineal o si los vectores que tienen son lineales dependiendo o independientes. Otras de las aplicaciones que tienen en los sistemas de ecuaciones, donde los coeficientes de cada ecuación se puede colocar en filas. Este ejemplo podría representarse en la ecuación lineal. Aquí la tenemos. X menos z es igual a 0. Ejemplo, un vector. Estas coordenadas las podemos poner en una matriz de fila cuyos elementos de matriz son las coordenadas del vector. Y ahora sí vamos a aclarar lo que es la columna de matriz. Matriz de columnas, perdón. El álgebra lineal es un vector de columna, es una matriz de dimensión. Esto es una matriz formada por una sola columna de m elementos. ¿Qué es una matriz de columnas? Matriz de columna la cual cuenta con una sola columna. Matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas, es decir, una dimensión de n por n. Por ejemplo, las matrices cuadradas son las únicas que poseen grado, el cual es igual al número de orden. Aquí tenemos un ejemplo, lo que es una matriz de columna. Aquí lo tenemos, la línea azul está indicando lo que son las regiones o filas y la línea naranja está indicando lo que son las columnas. Que hay una, que hay dos y tres. Entonces el orden sería 3 por 3, tipo sería cuadrada, la diagonal principal sería 1, 5 y 3 sobre 4, grado 3. Que es una diagonal principal? Son los elementos que tienen el mismo renglón y columna. ¿Cómo se utiliza la matriz de columna? Se utiliza principalmente en aquellas matrices que solo tienen una columna y tienen un número finito de filas, y su simbología sería ANX1, como podéis observar en las siguientes imágenes y siguientes ejemplos. Ejemplo 1, en la primera imagen podemos observar que tenemos una única columna y un número finito de filas, que en este caso están determinadas por la letra N. Ejemplo 2, en la segunda imagen tenemos un ejemplo de dimensión de 3 por 1, es decir, 3 filas y una única columna, como debe ser en este caso. Vemos acá. Y para cerrando el tema, ¿en qué se utiliza la matriz de columna? Las matrices y filas se utilizan bastante en muchas ramas de la matemática. Así podemos verlas en los sistemas de ecuaciones, espacios vectoriales, aplicaciones lineales y etcétera. Pero ahora nos toca lo que es, bueno, lo que nos toca presentar la matriz de columna, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, eso sería de mi parte.